Bueno, muchas gracias por las tres exposiciones y bueno, abrimos ahora a conversar, eh, sobre todo por ahí puede haber inquietudes sobre cómo organizarse, ¿no? Para generar estas movidas en cada lugar, ¿no? Eso es también interesante, además de volver a vernos, o qué ven ustedes de esto que se expuso, y sería interesante también como dar vuelta a la máscara, como decía Flusser, y bueno, ver ahí qué es lo qué es lo que vieron, ¿no? Porque por ahí lo conocen a los festivales, por ahí no, y ahí es interesante ver qué vieron, ¿no? Qué se vio de esta presentación. Así que dejamos abiertos los mix. Hay muchas, aparecen más participantes tal vez sin cámara, y nada, los invitamos a que despejen los micrófonos y si puedan las cámaras también, pero nos interesa mucho esta devolución, ¿no? De la imagen que uno cree tener a veces o tiene en esa conformación que ven, ¿no? Que ven ustedes o qué inquietud les trajo las exposiciones, los puntos de vista, ¿no? De cada una de las Buenas. compañeras. Bueno, yo soy Matías, soy de acá de Jujuy y me parece interesante porque en el 2020 solo conocía cámara corporizada, que tuve un pequeño curso que hubo en ese tiempo, que fue en pandemia, y desde ahí me empezó a interesar mucho lo que es el videodance. Soy profe adscripto del profesorado de danza acá en el ISA de acá de Jujuy. Y en primer año siempre le hacemos ver videodanza a los chicos, para que tengan ese cruce con el lenguaje tanto de la danza como con las tecnologías que hoy se ven en la escuela y todos los demás. Entonces, no conocía los demás festivales, solo había escuchado nomás de Movimiento en Foco, que una vez la profe Belén Carapeña, que capaz la conocen, nos había comentado. Y yo quedé diciendo, ¿cómo hay tantos festivales y tantos movimientos de este lenguaje que no se conocen? Y que sería bueno, por lo menos yo que soy docente en esa cátedra, estaría bueno traerlos para que de alguna forma tengan visibilidad. Y por ejemplo, yo me gustaría a mí, como había dicho, del cuerpo mediado, que hay una convocatoria. Entonces, por ahí mi consulta es ¿cómo puedo yo participar? Ya sea, porque yo tengo varios videodanzas que estoy trabajando, y me gustaría poder participar de alguna forma en esos festivales, ya sea del cuerpo mediado, del inmediata o de movimiento en foco. No solo yo como particular, sino también cómo traer esos festivales y quizás como estamos trabajando o iniciando en el trabajo de videodanza con los estudiantes, quizás también hacer un cruce entre la materia que estamos dando de expresión corporal, hacer un cruce entre la cátedra y quizás el festival, ya que justamente el tema en común es el videodance. Entonces, mi consulta sería esa, ¿cómo alguien puede hacer para participar en sus festivales? La forma de participar es si hay una convocatoria. Ahí Paula puso en el chat Circuito Argentino de Videodanza, puedes escribir ahí. Y si no, bueno, en el caso nuestro, el Instagram y todas nuestras páginas es Cobay Rosario. COBAI Rosario. Y ahí vas a encontrar las convocatorias, la bio, y si no, también en esta plataforma, esa te la recomiendo, Film Freeway. Ahí vas a poner, y hay múltiples festivales de todo el mundo. Algunos hay que decir que son pagos. Nosotros tenemos como la política de que es gratuita para Latinoamérica el ingreso a nuestro festival, y hay otros festivales que son pagos. Por otro lado, se me ocurre que, bueno, gracias por esta invitación a la cátedra. Desde ya, desde el CAP y desde todos los festivales la aceptamos. Nosotras desde Cuerpo Mediado lo que hacemos es curadurías también para otros festivales o para otros espacios. Solamente tienen que comunicarse. Y entonces, a lo mejor sí nos dicen, ¿no? Como, bueno, estamos interesados en estamos trabajando en este espacio sobre medio ambiente.
Y nosotras podemos presentar una curaduría del festival sobre medio ambiente. Lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, con el festival también de Melissa Cañas, por ejemplo, me acuerdo que hemos llevado los cassettes a los colectivos para que viaje a Córdoba, para que proyecten videodanza en Córdoba. Así que como que eso también está buenísimo. Y ahora que es tan fácil, que viajan tan rápido los videos, en un segundo tienen ahí material, ¿no? Me acuerdo del 2020 que yo trabajé con Claudia Sánchez en esta cámara corporizada, en esta plataforma que tiene ella, que es muy interesante porque no solamente tiene el festival, sino que también tiene otras acciones que ha hecho muy, muy importantes. Pero no conocía esto del CAF, primero que nada, a pesar de que están en las redes sociales, pero todo pasa, como dice Bauman, en la sociedad muy fluida, no alcanzamos como a retener todo. Entonces, Exacto. y yo tampoco estoy siempre viendo ese Instagram, entonces a veces pasan las cosas. Entonces, bueno, me pareció súper, bueno, el enfoque sí, algo lo tenía como ubicado. Inmediata, tenía primera vez que lo escucho y me parece súper interesante, que quería recalcar este tema con los estudiantes, porque claro, efectivamente, yo también, bueno, como otras aquí, que partimos del arte, somos artistas, digamos, de origen, y después, por ejemplo, yo me metí en la cosa, o sea, como artista empecé a principios del 2000 a hacer videodanza, y después me metí en el tema tecnológico como la Alejandra, cuerpo y tecnología ya hace como casi 20 años. Pero de ahí me dio por hacer el Festival de Videodanza de Chile, bueno, Screen Dance, ahora le llamo danza en pantalla porque se llama Open, digamos, el formato, y ahí también hice el Interface, que la Alejandra participó varias veces, y fue el primero en el 2008, o sea, estamos hablando de 16 años atrás, que vendría siendo como una especie de festival pionero del área de cuerpo y tecnología. Y en ese trabajo me fui, digamos, entrenando en el plano de la gestión y la producción, pero es un tema que sobre todo en el sistema capitalista, lamentablemente por decirlo, igual influye, digamos, saber que los estudiantes sepan estos temas de la gestión, de la producción, como todas las áreas, ¿no? Como en Latinoamérica hacemos un poco de todo, entonces no es como en Europa, que la gente está como muy especializada, y es como mal visto, de hecho, hacer mucha cosa distinta. Nosotros tenemos como que hacer eso. Entonces, en la parte de los estudiantes encuentro súper interesante el engranaje, ¿no? De las dos cosas. Y lo otro que también quería destacar del foco, la cosa de la comunitaria, que me parece también súper interesante eso. No las conocía, o sea, había escuchado como el nombre, qué sé yo, pero no las conocía. Y, y bueno, y la cuestión de la red, bueno, que hablan ustedes del CAF también, que por ejemplo el que más conozco es el de Rosario, porque en realidad ellos también formaron el Foro Latinoamericano de Videodanza, que fue el 2006, que lo cofundamos. Yo todavía no hacía el festival, pero hacía muestras de, bueno, hablar un poquito de eso, de esa historia, porque al final no se sabe mucho, ¿no es cierto? Que esto se formó, la Redif se formó primero del Foro Latinoamericano, y después se integró España y Portugal. Están todos asociados también a la otra red, de la red. Sí. Y lo otro es hablar del tema tecnología. Ahí se ríe, es como Mica. un tema muy, como que, digamos que está como, entre comillas, de moda, ¿no? Lógicamente por una evolución, ¿no es cierto?, que ha tenido todo y nuestras sociedades digitales. Pero, ¿cómo decir? Es como, obviamente que hay cuestiones que responderán más coherentemente a esto, pero digo, a veces yo pienso que hay como un agotamiento, por eso yo siempre hice el interface y el FIF, ¿no es cierto? Y siempre han sido como entidades separadas, que a veces las hago juntas por tema de recursos, básicamente, pero siempre he pensado que son cosas diferentes, ¿no? Entonces a veces pienso que hay un cierto agotamiento del formato, entre comillas, agotamiento del formato del video danza y de la cine danza, porque en Europa no lo entienden igual, y en Estados Unidos son discusiones que yo he tenido, no frecuentemente, pero con gente
bueno, artistas de festivales de Estados Unidos y de Europa, que ellos priman más el dance film, ¿no? La danza cine. Entonces, hay como ciertas diferencias, pero no solo porque tú tomes la cámara digital que tú estás hablando de video danza, o que la tomes una cámara de video. Tiene que ver con las narrativas, con las estéticas, con las formas de contar, con cómo se toma, precisamente con los equipos, cómo son. Entonces, todo eso, bueno, por un lado el tema conceptual y por otro lado el tema tecnología, que obviamente las tecnologías existen casi cuando el hombre empezó a hacer una herramienta, ¿no? Eso ya es una tecnología. Pero ahora, tecnología, nuevos medios, ¿qué son los nuevos medios? ¿Qué son las tecnologías digitales? Las tecnologías electrónicas son cosas diferentes. Entonces, a veces yo sé que no es el momento de tener esa discusión, porque no es el momento, pero creo que es un tema que estaría interesante en algún momento tratar, ¿no? De qué pasa con esa definición, ¿sí? Me Por eso, parece, Brisa, igual, por lo que han expuesto las compañeras, es como que se ha ido abriendo ese espacio, digo, de investigación de hace rato, menos rato, pero digo, de alguna forma u otra, siempre hay como ese interés de no circunscribirse a la videodanza como la producción de piezas audiovisuales, ¿no? Siempre está esta cosa de ponerle el cuerpo a la Bueno, no, tecnología. yo quería compartir, también iba a sumar en todo caso una preocupación, digo, no sé si responder la preocupación de Brisa, pero sí compartir por ahí otra preocupación que yo creo que un poco para a mí lo que me preocupa quizás de este momento es, como yo vengo vengo de la composición coreográfica, o sea, vengo del mundo de la danza y vengo de la construcción de discursos, de obras, de dramaturgias, del cuerpo, mi trabajo, mi oficio, digamos, está directamente relacionada con la composición, ¿no? Que es como un ejercicio, digamos, bueno, que para mí habla de nuestro oficio. Y yo lo que creo un poco es que está muy por delante quizás a veces lo tecnológico o inclusive la idea, ¿no? Como casi si estuviera de moda esto de tener ideas ingeniosas, pero lo que no logro ver es la consistencia de la composición, digamos. O sea, esa idea, ¿para qué? Esa idea narrada cómo, esa idea, digo, ¿no? Como eso que está relacionado con la manera de contar, con la manera compositiva, con la manera de generar la dramaturgia de lo que uno haga, dícese videodanza, dícese obra, es lo que yo encuentro mucha carencia, es en donde encuentro mucha carencia. Creo que hay mucha impronta de moda, creo que hay mucha tecnología, pero que a la hora de hablar realmente del oficio, digamos, de la composición, del entramado dramatúrgico de cualquiera de los elementos que uno decida hacer, ahí es donde me parece que hay como una repetición por un lado y un vaciamiento por el otro. Bueno, nada, esto es como una perspectiva mía en realidad y es una preocupación porque tiene que ver para mí claramente con mi oficio. Sí, cala. Sí, cala. Bueno, no sé dónde encontrar la manita, por eso levanté la mano. Bueno, yo agradezco mucho, estoy como empezando a conectarme con estos espacios de videodanza. Yo viví mucho tiempo en Rosario, pero estoy viviendo en Brasil ahora. Y estoy con una investigación hace rato sobre cuerpo y territorio desde lo que es ritmo y movimiento. Intuitivamente y por una cuestión de formación mía, que también soy del área de la comunicación y hice algunas cuestiones audiovisuales ahí, fotografía y demás, empecé a trabajar con registro de procesos, registros audiovisuales de procesos, hace años ya. Y en una consultoría, una guía que pedía a Alejandra Valdés, que calculo que las de Rosario la conocen, a la Ale, ella me indicó justamente, me dice, es súper interesante el trabajo con registro, el estar mediado el proceso de investigación. Y yo también hablé con ella de esta cuestión de, ¿no?, la necesidad de empezar a hacer algo con esos registros, de producir o de pensar ya en función de cuestiones de videodanza, ¿no?
Entonces agradezco estos espacios porque estoy así como empezando a entrar desde otro lugar en esta cuestión. Muy interesante todo lo que estuvieron diciendo, más que nada a nivel de experimentación. Y yo arranqué con una propuesta ahora sobre, que le llamo Imaginarios del Mover, que tiene que ver con este diálogo desde el movimiento con recursos básicos del lenguaje audiovisual o visual desde la fotografía. El poder aproximar a las personas que bailan a lo que es el discurso o la forma de construir una narrativa audiovisual, tipo familiarizarse, no ser superproductores de cine ni nada, porque es un universo aparte realmente, pero linkeando con lo que comentó Gaby, creo anteriormente, esta cuestión de conocer lo que es el espacio de una composición, como si fuera el espacio de la práctica, por ejemplo, y lo que es el espacio propuesto por una cámara. Cómo empezar a linkear estos dos mundos justamente para que haya una mirada desde lo que es composición volcada para lo que es una composición dentro de lo que es mediación tecnológica, ¿no? Son temas enormes y larguísimos y súper interesantes. Y me parece que llega un punto más en lo que es en la actualidad y más lo que tiene que ver con jóvenes, ¿no? Yo soy también de lo analógico, que vengo en el cambio ahí. El tema de que se empiezan a contagiar las dos formas de composición. La forma de composición que es audiovisual con la forma de composición que tiene que ver con el movimiento. Cómo moverme adelante de una cámara, por ejemplo, para que no sea solamente una danza frente a una cámara y ni el que está atrás de la cámara entiende de danza, ni el que está bailando entiende del discurso audiovisual. Nada, y creo que estos espacios que están hablando ustedes, que yo no sabía que tenían a mí esa idea de la jam, que son justamente espacios de experimentarse uno como bailarín frente a la cámara, y tal vez sería súper interesante poder, qué es lo que yo intento hacer en esta propuesta, humilde propuesta que arrancó, es muy joven, digamos, de que el bailarín pueda estar atrás de la cámara y decir, opa, lo que yo pienso que se ve con la cámara no se ve así, o cómo hago que con la cámara se vea estos juegos, ¿no? Así que bueno, aprendiendo mucho porque la idea también es generar estos espacios de experimentación y nada, experiencia como estos festivales abren. Claro. Así que Eso que decía, Tiro también esa es una cuestión que yo me pregunto también, esto de poder tener alguna visión de cómo es estar atrás de la cámara, ¿no? claro, y si en tiempo real, en el caso de lo que propone Mariana, Cómo es interesante porque percibir, están las pantallas te moves ahí. diferente también. Ah, perdón, se te quedaste congelado. Ahí está, quedaste congelado. No, era como plantear eso ahí y agradecer de nuevo este tipo de propuestas porque realmente dan un panorama importante. En ese sentido, digo, de lo que vos comentás, para llevarlo al, porque como que la idea de hoy es como ver en una mayor, digamos, amplitud, cómo cada una de estas propuestas retoma eso, ¿no? O sea, ¿qué significa un festival que abre a un espacio de jam con sus pantallas ahí, pasan y toda esta experiencia que vos decís está ahí en vivo? Si vos estás ahí como público y te querés meter, podés también, ¿no? Entonces, digo, eso genera un espíritu muy distinto a ir a un festival donde tenés toda la programación de las muestras, te sentás, mirás, te vas, no hay ningún intercambio. Entonces, ¿qué generan esos espacios respecto a esos productos, ¿no? O sea, productos, piezas audiovisuales. También está en esa selección, por eso tuvimos esa publicación sobre curaduría, para decir, pensarnos primero. O sea, estamos todas acá reunidas, bien, pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Para empezar, y cada una iba viendo cómo lo quería responder, ¿no? ¿Cuál es su pertenencia, gestión? Todas explicaron un poco eso, de dónde era el origen de su espacio.
¿qué hace tu festival sea lo que es? ¿No? ¿Qué hace que el festival de Fernanda, que sabemos que no es solo de Fernanda, la menciono porque está acá, que se entienda, que es una creación colectiva y de mucho esfuerzo además de cada uno. ¿Qué hace el festival de Fernanda o de Gavilí o de Mariana que sea diferente? ¿No? ¿Qué aspectos, o sin pensar la diferencia, digamos, pensemos qué aspectos lo caracterizan? ¿Cómo hacen que eso sea diferente? ¿No? Sí, buenísimo. Ahí va a responder Cala, quedemos tranquila. Bueno, a mí me interesó mucho primero esta cuestión de progresión de un proyecto, digamos. En un lugar fue una cátedra, en otro lugar fue el generar una videodanza. Ahí está. Muy bien. Bueno, lo que es cuerpo mediado, ¿no? Tiene como un contexto importante de nacimiento con el cruce que conozco y he participado, que es buenísimo. Ese punto de decir, bueno, pará, ampliemos a otra cosa, ¿no? Ahí un poco Me responde a parece Brisa, que tiene que ver esta cuestión de empezar con algo muy puntual y de ver que en realidad tiene un eco, ¿no? Ya sea la sociedad, ese trabajo, arrancar a través de fui como anotando cosas acá con el trabajo con la comunidad, me pareció increíble también. Son como caminos diferentes que terminan teniendo un formato de festival, digamos, pero por una cuestión de necesidad de expansión propia, que me parece súper interesante. Asimismo, esta cuestión de expandirse a través de redes, ¿no? De que ahora esté esta propuesta acá, por ejemplo. Y eso me parece que es esa cuestión de empezar y confiar un poco en la propuesta mínima de cada uno y los caminos de búsqueda de cada uno, que va a ir repercutiendo de otra forma, ya sea o ampliándose porque es una cátedra y se quiere incluir a los alumnos, que incluso me parece re importante a nivel de aprendizaje, esto de formar parte de la gestión del festival, fundamental. Y esta cuestión de abrirse a la comunidad para que también el arte intervenga en una forma de perspectiva de una problemática concreta. Son como caminos que se van expandiendo a sí mismo, digamos, y ampliando, confiando en una línea, ¿no? De búsqueda y de lo que va surgiendo, calculo yo. Porque una vez que uno propone, al encuentro con el otro surgen cosas nuevas y surgen nuevos caminos y demás. Cada uno tiene, me parece, su personalidad propia, que es súper importante y vinculada a la necesidad de un contexto. Está situado, mismo que sea una cuestión más que se puede expandir a nivel virtual, ¿no? Tiene que ver con estar situados y ligados a un lugar. Y eso es lo que lo hace rico, porque cualquiera podría hacer un festival mostrando trabajos de un montón de gente, digamos, y está sin anclaje. Entonces eso también es muy, muy importante porque el formato festival lo pueden hacer mucho, lo podríamos hacer mucho, pero lo que le da su identidad es justamente el anclaje y el proceso. Así que espero el próximo encuentro también para seguir Claro. viendo. Es que en este sentido, perdón que agregue ahí una cosita, en este sentido me parecía como súper importante el hecho de poder dialogar con los contextos, ¿no? O sea, digo, pensar, Rosario es una ciudad importante, digo, culturalmente muy fuerte, digamos, de una historia muy fuerte cultural, entonces también ahí hay como todo un movimiento que, por ejemplo, acá en Misiones no es lo mismo, ¿no? Pero a la vez, Misiones es frontera viva, por ejemplo, y tiene características muy particulares que no tienen otras provincias, porque dialoga todo el tiempo con un puente que trae y lleva gente, digamos, que no vive ni acá ni allá y que genera toda una manera, una identidad muy propia. Entonces, digo, Chaco con esa carrera, que es tan importante esa carrera para todo lo que es el NEA, digo, que... Entonces, como digo, esto también de poder entender el contexto en donde uno genera
la herramienta y cómo dialogar con ese territorio. Creo que habla de la importancia de mantenerse siempre con los pies en la tierra, ¿no? Esto que vos decís, no es solamente abrir un festival, es anclar una propuesta, digamos, en la que todos tienen que poder de alguna manera ser parte de ese diálogo. Nosotros, por ejemplo, no estamos todavía en una instancia de curaduría con el festival, porque todavía estamos instalando un lenguaje, generando un público, insistiendo en la idea de que la gente genere sus propias producciones. Digo, entonces creo que son también como niveles diferentes que tiene cada festival, ¿no? Y eso también es interesante entre nosotros. Ahí esto que comentan, Fer, ¿cómo fue que decía Cala también como algo interesante de tu festival, el momento en que deciden hacer, o sea, que estaban los dos festivales separados o videodanza con... No, nosotras en el 2020, con la explosión de videodanza que hubo, allí decidimos hacer, recién en el 2020. O sea, imagínense que estamos hablando del 2004 y recién en el 2020, o sea, 16 años después. Si bien el cruce siempre tuvo la pata de la videodanza, recién en el 2020, ¿por qué? Porque hubo algo que miramos en nuestra comunidad, era que las obras de danza no podían ser programadas. Entonces, lo que hicimos es una convocatoria para que esas obras de danza estén filmadas a la altura de las que veían que programaban y la gente pagaba una entrada, digamos. Sí, todos esos años de videodanza y de producción, digamos, también, nos dio la capacidad para hacer una convocatoria y que esas obras de Rosario fueran filmadas de determinada manera para que pudieran salir a competir en los festivales de danza, donde en ese momento de pandemia solamente programaban danza filmada. Ese momento. Y para pensarnos también, porque no es como vos bien decías, Alejandra, y Cala, me encanta, hay que copiar las palabras de esta compañera para definir ahí un poco más el CAP y sus integrantes. No es proyectar, programar, hacer la convocatoria internacional ni nada de eso. No es solamente eso, es pensarnos permanentemente como artistas, como hacedores, como programadores, como gestores, y ver las necesidades de una comunidad también, ¿no? Nosotros pensamos inclusive mucho en los realizadores internacionales, digamos, que están afuera, una obra de Canadá, una obra de Francia, digamos, cómo tenemos conexión con esos artistas, ¿no? Entonces, los invitamos a que hablen, les damos 3 preguntas, a que hablen de sus obras, a que nos dejen un video, a que el público los conozcan, de dónde partió su obra, cómo es que trabaja.